Aquí uno de los puntos que algunos de los economistas internacionales están señalando como diferenciador con relación a otros episodios y que por lo tanto ameritaría ser más cuidadoso, es que ellos te dicen, mira, en aquel momento cuando tuvimos esa crisis, estos países, luego de la crisis del 2007-2008, bajaron sus niveles de endeudamiento. Pero ahora, lo que uno encuentra en muchos de estos mercados emergentes es que esos niveles de deuda pública, ellos hacen la comparación todo como porcentaje del PIB, dice se encuentran en sus niveles máximos históricos. Entonces, te plantean, mira, con esta perspectiva que se ve en Estados Unidos de aumento en la tasa de interés, los tenedores de bonos están ponderando cada vez más la viabilidad y la capacidad que tienen los gobiernos de honrar esos compromisos, a sabiendas de que están consumiendo cada vez una parte más importante de los ingresos fiscales. Entonces, ese es un punto que dicen que a diferencia del pasado puede exacerbar. Y es algo que, aunque los desbalances macroeconómicos no son tan considerables, los stocks, como este de deuda, que a su vez te afecta un flujo, que es el pago de los intereses, puede llevarte a una situación inmanejable cuando tenga que llegar el periodo de seguir haciendo lo que es el rollover, o sea, emitir deuda para pagar los vencimientos, pero entonces la voy a tener que emitir a una tasa de interés cada vez más alta. Ellos entienden que las tasas de interés, que el punto complicado va a ser cuando la tasa de interés de los títulos a 10 años en Estados Unidos sobrepase 3.5%. Ahora mismo está como en 3. Dicen que ese es el punto que puede detonar ya que mucha gente que tenga plata en mercados emergentes decida salirse, una escapada, y entonces podría poner presión extra. De ahí la importancia que nosotros manejemos bien la macroeconomía, como planteábamos en el segmento anterior, hacer todo lo que se pueda hacer por mejorar las cuentas fiscales, mejorar las recaudaciones. Si la economía está creciendo a este ritmo, hay espacio para mejorar las recaudaciones y no hay necesariamente que toda esa mejora en recaudación par y paso utilizarla para expandir más gastos. Mantenga el gasto donde está, incluso si puede contraer algún gasto lo contrae, porque de todas maneras usted está creciendo al 7, o sea, no va a tener una pérdida de crecimiento considerable, pero en la medida en que le mejore su posición fiscal, usted puede seguirse comportando y hasta convertirse en una especie de imán de atracción de capitales o por lo menos impedir la salida de capital. El tema también de la tasa de cambio, en esto, como tú explicabas bien, mantener una posición muy rígida de tipo de cambio puede resultar contraproducente. Así es. Y lo resulta porque los agentes económicos, mucha gente, siempre ha habido una discusión si son racionales, si siguen psicología de manada o no. Pero en lo que eso se debate, la realidad es que en un momento donde las tasas de cambio en el mundo se están moviendo, o para arriba o para abajo, cuando usted le enseña un plató, usted entra al Banco Central, ve la tasa de cambio, la venta, y usted ve que le dice 49,40. Pero todos los días está ahí, o sea. Y usted dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que lo logran? ¿Qué es lo que esta gente hace? Parecería como que es una data que la decide un poliburo en las economías centralmente planificadas. Dicen, la tasa es esta, póngala ahí. Y nadie se puede mover de ahí. Eso no es sano. Eso no se ve bien, porque puede dar un temor a los mercados de que este es un país donde hay una aversión, bueno, más que una aversión, un terror a la flotación o la flexibilidad, y que eso puede estar escondiendo algo. Entonces, ese es un tema que el fondo lo ha machacado una y otra vez,
que al país le convendría una política cambiaria menos rígida que la que tenemos actualmente. Y el que diga que no es rígida viendo esos indicadores, no está diciendo la verdad, porque es que uno lo ve, o sea, que es que no se mueve, o sea, es una cosa impresionante. Y tratarlo de mantener con uso de reserva tampoco es sano, porque una de las cosas importantes en estos tiempos es mantener reservas relativamente adecuadas. Tenemos reservas con relación a hace un año, prácticamente unos 900 millones de dólares por encima, que está bien. Bastante. Pero hay que ver otros indicadores, o sea, es una economía también más grande, entonces hay que ver los vencimientos que vienen. Yo pienso que las autoridades monetarias y fiscal deben trabajar unidas en este proceso de cómo preparar al país para posibles escenarios y estar lo mejor preparados posible. Que DGI y DGA sigan haciendo todo el gran esfuerzo que han demostrado de manera muy efectiva que están haciendo este año para levantar las recaudaciones. Las recaudaciones llevan un buen ritmo, o sea, y es importante que eso se mantenga. Y que el gobierno haga el sacrificio de contener el gasto corriente. Tiene que contener el crecimiento del gasto corriente. El gasto de capital ha estado cayendo, pero el gasto corriente no. Hubiese sido menos malo para la economía que el gasto de capital se hubiese mantenido igual y que el gasto corriente hubiese subido mucho menos, porque a largo plazo eso nos reporta niveles más saludables de crecimiento. Creo que este es un momento para ser cuidadoso en cuanto a las señales que mandamos por el lado del gasto público. Si mandamos señales de rigidez a la baja del gasto público, como ha estado mandando la Argentina de Macri en estos años, cuidémonos, que eso es problemático. Los mercados quizás aceptarían que no se haga reforma tributaria de aquí a lo que resta de la administración del presidente Medina, pero cuidado si lo que mandamos es señales de que lo que no estamos ganando en recaudaciones lo estamos tirando totalmente a gasto. Hasta ahora en el primer trimestre no fue así y logramos mejorar dramáticamente el balance fiscal. Pero como tú dices, Jackie, ¿qué garantías hay de que en el resto del año no podemos ser tan exitosos cuando ya las recaudaciones no te aumenten al ritmo que te provocaron estos efectos de once and for all en algunas variables que te generaron más de 10,000 millones de pesos y que no se vuelven a repetir? Entonces, yo creo que la prudencia es la mejor recomendación que puede darse en el manejo de la política fiscal en una situación de incertidumbre y sobre todo de volatilidad. Los tenedores de bonos no siempre son racionales, muchas veces siguen psicología de masa y cuando un periódico, Bloomberg o Wall Street Journal dice tenedores abandonarán mercados emergentes o es el momento de salir de los mercados emergentes, ellos lo generalizan y todo lo que es emergente para ellos se fue. Y nosotros debemos tratar de mandar señales para que por lo menos nosotros no nos castiguen tanto, porque tenemos mejores balances macroeconómicos. Pero por si acaso no nos quieren castigar, estemos preparados, hay que estar preparados, porque es posible que muchos recogen todas sus tenencias, todos sus activos en mercado emergente sin distinguir la geografía del mercado emergente. Entonces, pagamos justo por pecadores. Andy, mira, lo que tú dices de la cuenta fiscal, a mí también me preocupa un poquito, porque ciertamente este primer trimestre el bajón vino por gasto de capital, no vino por gasto corriente. El gasto corriente tiene una rigidez muy fuerte, porque tú tienes nómina, y eso disminuirlo es políticamente un suicidio político. Tú tienes las transferencias condicionadas, que una vez que tú la pusiste en un nivel, disminuirla de ahí es muy difícil. Tú tienes las transferencias corrientes al sector eléctrico, que con este escenario ahí del petróleo un poquito más alto, bueno, que quizás no puede ayudar y que obviamente que quizás con la entrada de Punta Catalina o algo a mediano plazo tú puedes decir la señal de que esas transferencias van a comenzar a disminuir. Claramente tú tienes el tema de educación y del 4% en educación, que hay que darlo, que además de la nómina está toda esa construcción, todo el gasto corriente que han generado. Y además entonces tú tienes los intereses de la deuda. Tú tienes los intereses de la deuda
que ciertamente los intereses de la deuda van incrementando con el déficit, o sea, lo que tú hay. Un elemento quizá con el que tú puedes jugar, pero es un elemento casi real, es si tú transparentas, pones, lo devengas o no, el tema de cómo vas a recapitalizar el Banco Central, si lo vas a hacer o no. O sea, con el tiempo, obviamente, si tú haces alguna jugada en ese tema de la finanza pública, lo puedes disminuir en términos de lo que son los intereses. Eso probablemente será en 10 años, no ahora que se haría. Que se haría ese tema. Y el otro elemento hay dos que son los traspasos que tú haces a otras instituciones en términos de gasto corriente. Algunos ya están predeterminados y no los puedes reducir. Y otro es la compra de bienes y servicios. Cuando tú te vas al tema de compra de bienes y servicios, dentro del gasto corriente es muy mínimo lo que pesa ese. Entonces, cuando tú haces ese análisis, tú dices, bueno, ¿y cuál es la flexibilidad que nosotros tenemos para efectivamente disminuirlo? Sí lo podemos controlar, a pesar de que, por ejemplo, uno que pesa mucho en términos de gasto de personal es el educativo, y ahí hay unas reglas, hay unos concursos, algo que año a año se va ajustando, etcétera. Y cómo va a ir aumentando naturalmente con todo este tema de cuando empiecen a operar en full todas las escuelas, cuando comience la tanda extendida a operar en casi todas las escuelas. No sé si está operando ya, creo que no, creo que todavía hay escuelas que no lo tienen. Y bueno, y ahí tenemos una restricción en gasto corriente. Entonces nosotros tenemos que sentarnos a pensar, Andy. Y aunque tú dices, mira, sí, a mejorar la administración fiscal, sí, estas son las restricciones reales que tenemos en la economía dominicana. Pensar que yo voy a quitar el seguro de Senasa, la solidaridad, disminuir la nómina, o sea, hay cosas que podemos controlar un poquito, pero los grados de libertad son pocos, así que nosotros tenemos que pensar en la parte de arriba de la ecuación y ver cuándo nosotros definitivamente nos vamos a abocar por una reforma, por lo menos por las discusiones. Vamos a dar una señal. Tenemos 10 años, los mercados no lo han comprado, pero ante una turbulencia, dice, mira, no me hables demasiado, cuando tú tienes 10 años diciendo lo mismo y tú no haces nada. Cuando tú quieres venir a sacar la cabeza, di que no, pero yo, te van a decir, mira, no hables mucho, que tú tienes 10 años diciéndome lo mismo y no haces nada. Entonces yo creo que sí nosotros tenemos que tomar este tema más en serio, del tema de la reforma. Nos vemos en un momentito.